¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el ciclo de videos, pensamientos del día, y hoy más que un pensamiento es una imagen, un símbolo que le propongo a su reflexión y está extraído del libro Ciudadela de Antoine de Saint-Exupéry. Se trata del símbolo la muralla. Todos nosotros sabemos lo que es una muralla, existen. Sobre todo en la antigüedad existían ciudades amuralladas, ¿no? Ciudadelas, pero también existen murallas. Aún en la vida corriente pasamos, por ejemplo, en el auto o en el colectivo, en fin, hay barrios cerrados, hay regimientos, fábricas y todos están protegidos por un muro. Bien. El término muralla o muro no es un término fácil, es fecundo, como vamos a ver, pero no es que tenga un contenido emocional claro, unívoco, porque ustedes saben que las palabras no solamente tienen un contenido racional, sino también tienen un contenido emocional, ¿no? Y el muro no tiene un contenido emocional siempre, digamos, positivo, ¿no? De hecho, uno de los acontecimientos más importantes de los últimos 50 años fue precisamente la caída de un muro, ¿no? Del muro de Berlín. Y una de las cosas quizá más preocupantes es la construcción del muro, en fin, para que no pasen en los Estados Unidos, ¿no? Para que no pasen los inmigrantes ilegales, y en fin, uno piensa que es más propio del hombre o es mejor que construir muros es derribar muros y construir puentes, ¿no? Como dicen también. Pero hay algo también de utópico en esta irreal, idealista, ¿no? De utópico, sí, está bien dicho, el hecho de pensar que uno puede vivir sin muros. De hecho, en nuestras casas, nuestra casa misma es una pequeña fortaleza, ¿no? En Rusia dicen Mój dom, moja krepast, quiere decir mi casa es mi fortaleza, ¿no? Y de hecho, aunque no tengamos muros, las paredes de nuestra casa son en efecto murallas, ¿no? Pero la muralla no solamente tiene la misión de defendernos, sino tiene otras misiones, otras funciones que destaca Saint-Exupéry en este libro y que podríamos señalar al menos con 3 verbos que son defender, separar y contener, ¿no? Que son obviamente acciones distintas. Vamos rápidamente, ¿no? Es un libro grande, es un tema enorme de la muralla, pero me parece a mí que es interesante, ¿no? Es interesante porque en definitiva está hablando de nosotros, o sea, cada uno de nosotros es, en la filosofía de Saint-Exupéry, es una ciudadela, ¿no? Y entonces tenemos que considerar qué es lo que tenemos que defender, porque la muralla, empezamos con el primer sentido, tiene un sentido defensivo, te defiende, pero nosotros defendemos ¿qué? Defendemos algo valioso, si no lo defendemos, es decir, no ponemos en la caja fuerte 1 kilo de harina, ¿verdad? Por ahora, sino que ponemos, en el caso de tener una caja fuerte, joyas o, no sé, dólares, en fin, pero ponemos cosas valiosas, o sea, cuanto más valiosa es la cosa, más buscamos defenderla. Y entonces el hecho de defender algo está señalando que lo valoramos. Y no es poco, ¿no? Porque si no defendemos, por ejemplo, una relación con otra persona, si no defendemos una determinada doctrina, una determinada enseñanza, un determinado estilo de vida, si no defendemos tal o cual cosa, significa que no la amamos, no la valoramos, ¿no? En este sentido, recuerdo Erich Fromm en un libro lindo
llamado Tener y Ser, habla de que el hombre occidental ha perdido el instinto de conservación. Es interesante. Es decir, ¿por qué hemos perdido el instinto de conservación? Y porque él se da cuenta, como todos nosotros nos damos cuenta, de que no nos defendemos. O cuando nos defendemos ya es tarde. ¿Y por qué? Porque no sabemos bien quiénes somos, qué hay que defender, qué es lo que habría que defender, quiénes somos, ¿no? La pérdida del sentido de la identidad. Por eso la pérdida del sentido de la conservación, sí, del principio de conservación, ¿no? El instinto de conservación está ligado no solamente, como dice Erich Fromm, a la pereza. Él dice que el hombre occidental es un hombre que está, digamos, demasiado cómodo en la molicie, ¿no? Y entonces levantarse de esa comodidad para defender algo que no sabe si vale la pena defender, en fin, parece un esfuerzo demasiado, ¿no? Y pone el ejemplo muy interesante, un ejemplo histórico, de un hombre que estaba siendo perseguido por el ejército de ocupación, un ejército enemigo, ¿no? Y este hombre estaba en casa de un amigo, sentado junto al fuego, en un sillón de cuero, tomando un whisky, conversando, ¿no? Temas interesantes, y le dicen que se tiene que escapar, que está llegando la policía. Pero él no quiere dejar ese lugar, está demasiado cómodo, ¿no? Y prefiere ser apresado y quizás ser ejecutado antes que hacer ese esfuerzo de levantarse del sillón, ¿no? Fíjense que esto es interesante, es actual, ¿no? Muchas veces en la vida práctica nosotros, por ejemplo, no hacemos estudios preventivos de nuestra salud porque nos da pereza ir al médico, en fin, ir a sacarse sangre, hacerse los estudios, y entonces no evitamos un mal, puede ser grave, porque estamos cómodos, ¿no? Es interesante esto, me parece como la observación. Bueno, entonces esto de defender, tenemos algo para defender, y por otro lado el acto de defender habla de la vulnerabilidad de aquello que es defendido. O sea, puede ser muy valioso, puede ser también vulnerable, ¿verdad? Como un bebé. No hay nada más valioso para los padres que su pequeño hijo, ¿verdad? Y sin embargo, y más precioso. Sin embargo, obviamente es una criatura vulnerable y por eso requiere de la defensa de la madre, de los brazos de la madre o del padre, ¿no? En fin, la acción de defender, la actitud defensiva, no necesariamente, ni mucho menos, es una cosa paranoica, sino que es algo natural, ¿no? Aquí traigo unos ejemplos, los saco directamente del libro Ciudadela, que estamos leyendo, ¿no? Es una realidad natural. La muralla, dice Antoine, es la corteza del árbol, el caparazón de la tortuga, el brazo del esposo alrededor de la esposa encinta. Y después son ejemplos que yo voy recogiendo en mi imaginación, ¿no? El nido del ave, la cueva del zorro, ¿no? El dique, el escudo del guerrero, la frontera de la patria, también son las rejas de la jaula, las leyes de la sociedad, las normas de convivencia, ¿no? Es la vaina de la espada, es San José, protector de María y el niño, es el marco del cuadro, el casco del barco, la puerta de nuestro hogar, ¿no? En fin, es decir, todo, en fin, toda la realidad, la viva, la red orgánica, tiene un aspecto defensivo. Interesante, creo, esto de la muralla. Y creo que muchas veces nosotros somos como o bien demasiado confiados o no sabemos bien si hay que defendernos, si no defendernos, o somos lentos. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora bien, la muralla, lo dice aquí Saint-Exupéry, está en función de la ciudadela. No tiene sentido una muralla
que esté rodeando un desierto, un basural, ¿no? Sino que el valor de la muralla es parte, digamos, de la ciudadela, es el fruto orgánico, normal, vivo de la misma ciudadela, ¿no? Entonces no hay que confiar en la muralla, sino tener en cuenta la finalidad, ¿no? El cuero del caimán, dice, no protege nada si el caimán está muerto. De modo que cuando caen las murallas, no caen necesariamente por la presión del enemigo externo, sino porque como resultado de la disolución, de la disgregación interna. Interesante también, interesante. Bueno, defendemos algo y lo protegemos en la medida en que tenga un valor objetivo. Amamos y lo que amamos, eso defendemos. Por eso la muralla se construye desde adentro, como la corteza es el desarrollo orgánico y vivo del árbol. La semilla, la misma semilla, se hace tronco, fruto y también corteza, dice Saint-Exupéry. Bien, obviamente la muralla implica la realidad del enemigo. Y el enemigo no es fácil de señalar y muchas veces, y en esto nos equivocamos muy frecuentemente, señalamos al enemigo equivocado, ¿no? Entonces son tres cosas que vale la pena aquí desarrollar en relación a este aspecto, primer aspecto de la muralla, que es el defensivo, que es el valor de lo que se defiende, la vulnerabilidad de lo que se defiende y el enemigo que lo amenaza, ¿no? La madre protege a su bebé, el comerciante protege su negocio, el artista protege su obra de arte, el cocinero protege los alimentos del calor o de las moscas, ¿no? El soldado protege la frontera, el médico protege a sus pacientes, los esposos protegen su relación, el teólogo protege la sana doctrina, ¿no? El filósofo defiende su opinión, los jueces defienden el cumplimiento de las leyes, el abogado defiende al inocente, etc. Bien, vamos más adelante. La segunda función de la muralla es la de separar. Dijimos que íbamos a hablar de tres, aunque hay más, ¿no? Defender, ya lo mencioné, separar y contener. Separar tampoco es un verbo que tenga un contenido emocional, digamos, positivo, porque hoy parece que se identifica el separar con el discriminar, y el discriminar con alguna forma de ilegalidad o de violencia. Y sin embargo, es todo lo contrario. La separación es la condición de la relación justa y aún del amor, ¿no? Precisamente el hecho de que el varón y la mujer se sientan atraídos mutuamente se debe a que son distintos, a la polaridad de los sexos, ¿no? Como dice la filosofía. Es la polaridad, la distinción, ¿no? La oposición, la diferencia muchas veces muy fuerte que existe entre ellos es lo que hace que se atraigan tan fuertemente. O sea, yo, por ejemplo, en términos económicos puedo vender o comercializar lo mío, o más puedo regalarlo, mis cosas, mi tiempo, solamente con la condición de que sea mío y que no sea de nadie, y que no sea simplemente nuestro o del Estado, ¿no? Es decir, la separación de lo mío y lo tuyo es la condición para que lo mío y lo tuyo se reúnan, se unan y establezcan una relación fecunda. Entonces el separar, la separación, ¿no? La frontera entre lo mío y lo tuyo, entre lo nuestro y lo de ellos, no es necesariamente el principio de una enemistad, ¿no? O sea, no hay que... El hecho de que algo sea distinto, que una cultura sea distinta, que una religión sea distinta, que seamos distintos, no tiene nada que ver con la enemistad o la discriminación, simplemente el reconocimiento de que somos distintos, ¿no? Y la muralla tiene
esa función de delimitar, de separar, ¿no? Me parece interesante también, una idea fecunda que vale la pena desarrollar. Ahora bien, en esta separación simbolizada por la muralla encontramos un juego que se establece mediante la puerta de la ciudad. Porque ustedes saben, las puertas, o sea, las murallas no son monolíticas, sino que cada tanto al menos hay una puerta por la cual entran y salen, ¿no? Lo que entra y lo que sale. Por eso la separación es la condición precisamente de ese juego, de esa comunicación, de esa comunión entre lo que está afuera y lo que está adentro. Nos salimos para comercializar y dejamos entrar. Pero ¿a quién? ¿Cómo? Entonces las puertas se abren y se cierran. Y aquí hay como dos posturas erróneas. Por un lado, dejar las puertas siempre abiertas, y por otro lado, tener las puertas siempre cerradas. Abrirlas a todo sin discernimiento y cerrarlas a todo sin discernimiento. Por eso precisamente la puerta simboliza esto del discernimiento, ¿no? Hay un texto muy lindo aquí de Saint-Exupéry, que yo lo quiero leer, que está relacionado con otra imagen, que es la imagen del granero. Aquí las imágenes se superponen, ¿no? Porque está la muralla, el árbol, esto, lo otro, en fin. Acá hay una riqueza tipo oriental, ¿no? Saint-Exupéry parece aquí un poco muy influenciado por la literatura árabe, ¿no? Que es todo un exceso de imaginación. Entonces, de repente pasa de la imagen de la ciudadela a la imagen del granero, ¿no? Es muy hermosa esto del granero, porque dice: es bello, leo, fundar graneros donde se guardan los granos. Tiene sentido, sin embargo, a condición de que pongas allí los granos para dispersarlos en el invierno. Y el sentido del granero es lo contrario del granero, que es ese lugar donde se entra. Se convierte el granero en el lugar de donde se sale. Vale decir que la muralla no solamente separa para conservar, no es un conservadurismo infecundo, ¿no? Como sucede muchas veces en un pensamiento sectario, sino que es conservar para compartir, ¿no? Yo me conservo y conservo mi propia identidad, no para sentirme mejor que los demás o para distanciarme, separarme de los demás, sino para que llegado el momento yo pueda compartirlo, ¿no? Es como un granero de repente la ciudadela, ¿no? Bueno, y para terminar, el sentido para mí más lindo de la muralla es el de la contención, ¿no? Porque la muralla tiene como dos paredes, ¿no? La pared externa, que mira al enemigo, y la pared interna que mira a la ciudadela, que es lo que protege, ¿no? Bueno, y la muralla impide que la ciudadela se derrame, ¿no? Es decir, nos contiene, así como nuestra piel, ¿no?, contiene todos nuestros órganos, en fin, así hay algo que contiene nuestra vida, y esa es la muralla, sea cual sea, porque como se trata de una imagen, cada uno de nosotros puede identificar en la muralla algo, ¿no?, que de repente no es lo mismo que el otro, ¿no? Entonces parecería, y esto también es interesante, que la muralla es una cárcel, una prisión, ¿no? Y no es eso, sino que es una riqueza, porque al impedir que la ciudad se extienda más allá de los límites de la muralla, dice Saint-Exupéry, se enriquece en movimientos interiores, es más rico en movimientos interiores, ¿no? Leo, y el que es fruto sutil de civilizaciones sutiles se encuentra enriquecido por sus límites, por sus bordes y sus reglas. Es interesante esto. Nosotros siempre sentimos la ley como algo que nos reprime, nos
oprime, ¿no?, las leyes morales, las leyes de Dios, las leyes civiles. En cambio, para Saint-Exupéry es una riqueza. Se es más rico en movimientos interiores. Y soy más rico, dícele, en movimientos interiores en mi palacio que en el pudridero, en el basurero. Claro, el basurero es un lugar, digamos, baldío, donde toda la gente tira basura, ¿no? Que a ver, el palacio es un lugar donde está todo ordenado, pero ese orden, esas paredes, ¿no?, esos muebles y todos los rituales y normas y reglamentos que incluye el palacio, ¿no?, parecería limitar los movimientos del rey o del gobernador, lo que hace es enriquecerlo en movimientos interiores, ¿no? Entonces es interesante, por ejemplo, cuando uno simplemente así desde afuera, ¿no?, yo no soy crítico de arte, pero uno considera, por ejemplo, el arte clásico, que es un arte que está muy muy regido por normas estéticas, ¿no? Es decir, por formas, etc. Hay normas para seguir, ¿no?, en el arte griego, en el Renacimiento, etc. Pero esas normas, que también se ven en la música, por ejemplo, las normas de composición musical, que en una época eran muy estrictas, dieron como fruto a un Bach, a un Mozart, a un Beethoven, etcétera, 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 ¿no? Obviamente ellos supieron moverse interiormente dentro de los límites. Por eso el no tener límites no favorece al arte, no lo favorece. No tener límites no favorece nuestra vida, porque el dinamismo de la vida consiste en lograr movimientos interiores dentro de una regulación, como sucede, por ejemplo, en el deporte, ¿no? ¿Qué sería del fútbol si no hubiese un reglamento? Todos serían Messi y nadie sería Messi, porque la genialidad se encuentra precisamente en la posibilidad de recrear algo, de crear algo dentro de un reglamento determinado, ¿no? Entonces la muralla, la pared interior de la muralla, hace referencia no solamente a la existencia de los límites, que pueden ser entendidos de todo punto de vista, ¿no?, que sean morales o doctrinales o civiles, sino que los límites potencian la energía creativa de la ciudadela, ¿no? Un poco como sucede en el terreno de la física. Ustedes saben que cuanto más estrecha es el diámetro de un caño, más potente es el caudal del líquido que pasa a través de él, ¿no? Porque la estrechez es inversamente proporcional al caudal, a la fuerza, ¿no? De alguna manera, es decir, es en la estrechez, ¿no?, donde se puede realmente crear, manifestar, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez está lleno de, bueno, obviamente, que ustedes saben los movimientos de las figuras de ajedrez. Bueno, pero es ahí donde se manifiesta quién juega bien, ¿no? Quién es mejor que otro. Quién es un jugador genial. Quién ha estudiado realmente los movimientos. Gracias al reglamento, ¿no? Bien, tema interesante. Me van a disculpar que sea tan largo, pero me resulta realmente muy interesante leer en estos días. Saint-Exupéry quería compartir entonces estas tres ideas que tienen su origen en la imagen de la muralla, de la ciudadela, que son la idea de defender, de separar y de contener. Bueno, hasta aquí el video. Si ha sido de su utilidad, les voy a pedir que se suscriban, que le pongan like y que compartan el material de El Tesoro de la Isla. Que tengan un muy buen día.